Antonio. Muy buenas tardes, estimados colegas e investigadores. Realmente nos es grato extender nuestro agradecimiento al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuatoriano, CIDE, por permitirnos compartir nuestro tema de investigación en el tercer Congreso Internacional de Administración y Emprendimiento. Nuestro tema, como lo mencionó Antonio, son factores socioculturales que influyen en emprendimientos sostenibles de la provincia del Oro. Quienes vamos a revelar la información somos Martín Romero Lalangui, Ruth Delgado Olaya, Gabriela Alexandra López, y quien les habla, Marjorie Crespo García. Ok. Dentro de los contenidos tenemos el tema, el problema, los objetivos, la justificación, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bien. Antes de topar los antecedentes, nos es relevante presentar o justificar la importancia del tema. ¿Por qué escogimos esto como tema, los factores socioculturales que influyen en emprendimientos sostenibles de la provincia del Oro? Primero, porque Ecuador y el mundo vivimos en zozobra ante diferentes problemas como son los desastres naturales, problemas sociales, problemas de salud, como es el COVID, que aún permanece en nuestra área. Tenemos campos, en este caso, como son el comportamiento global, ¿sí? Son factores externos que no dependen del microempresario, no dependen del emprendedor. Sin embargo, se sienten afectados de manera directa. Entonces, para ir sesgando un poco el tema, decimos, ¿qué es emprendimiento? Entonces, emprendimiento es la acción del individuo en pensar, en sentir, al crear un proyecto en donde éste describa, sea el producto o el servicio que ofrezca, orientado al crecimiento económico, generando aspectos positivos en el área social, en el área ambiental, y, por supuesto, mejorando su calidad o nivel de vida, contribuyendo así a la disminución del desempleo. Otro interrogante que tenemos es, ¿qué es sostenibilidad? Y sostenibilidad es la acción de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades futuras. Es decir, si estamos haciendo uso de la tala de árboles, entonces nuestra responsabilidad presente sería contribuir a la reforestación de esos árboles. ¿Para qué? Para que tenga uso efectivo de ese bien nuestras futuras generaciones. Bien, entonces decimos, un ratito Martín, el emprendimiento sostenible no es otra cosa que una forma de organizar y que ésta permite el avance económico y el desarrollo local, trayendo consigo la generación de empleo, la creación de bienes y servicios que aportan al crecimiento de las comunidades en donde se desarrollen las iniciativas de sus negocios. Ante este contexto, decimos que la actividad emprendedora, al ser un fenómeno tan complejo e importante en el desarrollo de un país, suele ser estudiado desde diferentes enfoques. Desde la sostenibilidad, RAE establece que se debe mantener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos económicos, humanos y ambientales. Y desde este elemento se ha incorporado en la teoría del emprendimiento, definiéndolo así como emprendimiento sostenible al proceso de descubrir, de evaluar y de aprovechar las oportunidades económicas presentes del mercado. Ante esta visión, diferentes autores han intentado determinar los elementos por los cuales se construye un emprendimiento sostenible. En este sentido, TEA, que es la tasa de emprendimiento activa, define
que Ecuador se caracteriza por mantener un índice en actividades emprendedoras. Como podemos ver en el gráfico, dice que representa más del 35%, siendo así el segundo más alto de la región. Sin embargo, no corresponde al impacto sobre el crecimiento del país. ¿Debido a qué? A que la mayoría de aquellos microempresarios no superan los 3 meses de operación. Y esto se da por diferentes causas: limitación de recursos propios, eh, financiamiento con terceros, están los impuestos y un sinnúmero de causas que originan este tipo de situaciones a tomar decisiones aceleradas de aquellos microempresarios. Otro caso es en donde se establece a la provincia del Oro como la sexta provincia más poblada del país, en contener 4.86% de empresas, y la mayoría de este porcentaje son pymes que explotan en el sector primario. Es allí la importancia de este grupo de empresas al pertenecer a este sector productivo, eh, dirigir un llamado de atención a la administración pública para que aplique estrategias como cuáles: compensación en el área laboral, en el área fiscal o tributaria, que permitan de alguna manera generar algún tipo de sostenibilidad o compensación en relación a la situación actual que vive el país y el mundo, ¿sí? Entonces, al aplicar estas estrategias, permitirán a aquel microempresario o aquellas microempresas a que se garantice la prevalencia y el crecimiento de la industria. Ok. Siendo así, entonces, establecemos a la problemática, en este caso como un interrogante: ¿cuáles son los factores socioculturales que influyen en los emprendimientos sostenibles de la provincia del Oro? Como objetivos, determinar los factores socioculturales más influyentes en la sostenibilidad del emprendimiento orense. Y como justificación, lo habíamos mencionado, sin embargo, es importante resaltar el realizar el aporte a la teoría empresarial sobre las dimensiones que determinan un emprendimiento sostenible a partir de los factores socioculturales. ¿Ok? Como metodología de la investigación, decimos que es una metodología de tipo cualitativa, asimismo de profundidad descriptiva, de naturaleza documental y de un diseño estructurado no experimental. A continuación, Gabriela López. Con respecto a la metodología, fue de carácter cualitativo, puesto que se aplicó una metodología sobre factores de influencia según la teoría consultada. De naturaleza documental y diseño estructurado no experimental, ya que casi todos los resultados se estructuran en base a la recolección e interpretación de datos bibliográficos. Adicional a esto, el presente trabajo hizo uso de fuentes de información primarias a través de la observación y vivencia del contexto sociocultural y de fuentes secundarias en forma de cotejos bibliográficos de artículos científicos y demás fuentes. Por último, el examen de estos resultados partió de un análisis descriptivo a través de la identificación de factores en base a investigaciones netamente de América Latina con énfasis en Ecuador, para continuar describiendo sus efectos sobre la sostenibilidad de la empresa. Bajo estas directrices presentamos los siguientes resultados. En primer lugar, tenemos que decir que el sistema de clasificación usado para la categorización de factores fue establecido por Méndez Ellis, que en su trabajo para el caso colombiano identifica 4 categorías de análisis: los elementos sociales, influidos por aspectos como políticas, marcos regulatorios y financiamiento; los elementos culturales, donde se engloban lo que son creencias, valores y cultura regional; los de emprendimiento, donde aquí se concentra lo que es la motivación y el perfil empresarial; y los de sostenibilidad, donde reconocemos los elementos humanos, económicos y ambientales.
Entonces vamos a analizar cada uno de estos factores, de estos elementos y los factores que se ha logrado identificar. Dentro de los factores sociales está la dimensión de políticas, de marco regulatorio y financiamiento, como habíamos dicho. Dentro de las políticas identificamos el factor de libertad económica y políticas públicas. La libertad económica la entendemos como todas las libertades y derechos de producir, distribuir o consumir bienes y servicios, según la Heritage Foundation en 2011. Y es de acuerdo a Méndez et al. En 2020, un factor con una relación positiva sobre la tasa de emprendimiento, debido a que este proporciona un derecho absoluto sobre la propiedad y movilidad que a su vez aumenta las oportunidades de mejora del individuo de su bienestar. En este aspecto vemos que en Ecuador, informes como los que emite la JEM o la Heritage Foundation califican al país como una economía no libre. Y por otra parte, el indicador de políticas públicas hace referencia a todas las políticas de gasto que tengan como objetivo un estado de bienestar social y estimular la actividad emprendedora. En este aspecto, el país de hecho destaca, ya que de acuerdo a autores como Maldonado o Rueda en 2019, el apoyo a pymes a través del establecimiento de marcos legales, instituciones y programas ha sido una política prioritaria del gobierno. Pasando ahora al elemento del marco regulatorio, nos encontramos con los factores de funcionamiento del marco institucional y la red de negocios. Al respecto de este primero, decimos que la sostenibilidad empresarial se ve potenciada por elementos como reglas claras y adecuadas sobre la actividad empresarial, promoción de políticas de libre mercado y calidad educativa, y se ve perjudicada por el otro lado por elementos como burocracia, mala asignación de recursos o corrupción. En ese sentido, entendemos de que a pesar de que un país tenga establecido normas y programas, estos carecen de sentido si las instituciones públicas no las llevan a cabo. Es así, como Capuzano en 2019 ve que aún con los efectos de la corrupción y la burocracia, los efectos de estas políticas han tenido un efecto positivo en la factibilidad de hacer negocios del país. Y por otra parte, la red de negocios, el siguiente factor, entiende que la existencia de redes emprendedores que estén dispuestos a contribuir a la consolidación del ecosistema empresarial es un factor de gran apoyo principalmente para las nuevas empresas. Lamentablemente, para el caso ecuatoriano hay un número limitado de estudios sobre este factor, pero logramos destacar, por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Rueda en 2019, que llega a identificar las redes informales de apoyo como una variable que afecta positivamente a la sostenibilidad de la región. Al mismo tiempo, Valles y Rojas en 2017 resaltan la importancia de este factor para fomentar el fortalecimiento de la red emprendedora regional. Y por último, tenemos la clasificación de financiamiento, que tenemos los factores de acceso a financiamiento y el desarrollo del sistema financiero. Para este primer planteamiento, vemos que la teoría económica asegura que el acceso a financiamiento es un aspecto fundamental. Las entidades financieras públicas en este sentido deberán establecer un proceso ágil y accesible al emprendedor para lograr obtener los recursos que necesite en su actividad, logrando afianzar su actividad en el largo plazo. Aquí, estudios como los de Lozano en 2020 y Moreira en 2018 establecen que la falta de apoyo financiero es una de las mayores debilidades que enfrenta el empresario ecuatoriano, pues las dificultades y requisitos exigidos por la mayoría de instituciones hace que el mismo prefiera usar un capital propio. Respecto al desarrollo del sistema financiero, vemos que este hace referencia al proceso de expansión financiera a través de la bancarización o la profundización de mercados de capitales, permitiendo de esta forma el incremento de la actividad económica por medio de la función del sistema financiero mismo como intermediador en el redireccionamiento del ahorro de la población. En este sentido, de acuerdo a los trabajos como los de Urdaneta o Cárdenas, 2021, Ecuador, al igual que la mayoría de economías latinoamericanas, depende principalmente de su banca, ¿no? Sus procesos de banca es el principal medio por el que hay una intermediación. De ahí que en 2020 el país logra registrar que el 89,8% de los depósitos totales hayan sido destinados a crédito. Una vez vimos esto, vamos a avanzar a los elementos culturales, de los cuales tenemos la función de creencias, la función de valores culturales y la función de la cultura regional. Dentro de creencias, identificamos los factores de locus control y orientación a largo plazo. Locus control explica, definido por Locantile, Murao y Silva en 2021, como la percepción del individuo de tener control sobre los eventos de su propia vida. Este elemento a nivel de Ecuador es mencionado por autores como Rueda en 2019 o López en 2020, que determinan que es una variable que afecta de forma positiva
a la intención emprendedora de la persona, condicionándole muchas veces a impulsar sus deseos de autosuficiencia e independencia que tenía de forma primordial. Respecto ahora a la orientación a largo plazo, esta describe a los emprendimientos que tienen una visión de funcionamiento de varios años, incentivándose así el ahorro y la inversión como herramientas para aumentar el valor a futuro de la empresa. En Ecuador, tenemos otra vez investigaciones como las de Urdaneta o de Delgado Chávez en 2018, que demuestran que además de existir una relación entre el ahorro, el desarrollo económico y el emprendimiento, también existen diferencias regionales entre su comportamiento. Así, la región Sierra, Amazonía e Insular ven más favorecido su desarrollo e inversión entre más ahorro, mientras que en la costa esto no es así, pues esta orientación a ahorrar no está presente. Bajamos ahora a los valores culturales y aquí identificamos los factores de valores tradicionales mixtos y orientación a la autonomía en la competencia. En este primero se establece que de acuerdo con los planteamientos de Schwartz en 1990, tenemos 3 clasificaciones de valores culturales: los individuales, los colectivos y mixtos. Vemos que específicamente en el caso del fenómeno emprendedor, Villaverde y Lara en 2009, así como Silva y Rompato en 2020, logran identificar una influencia positiva entre la presencia de valores mixtos y los nuevos emprendimientos, debido a que hay una alineación entre estos con el perfil empresarial y la permanencia en el largo plazo. Mientras que por el otro lado, la dimensión valorativa de la autonomía y competencia se remite a la propuesta de Schwartz Values Revenue, o SVW por sus siglas, que divide las orientaciones culturales en base ahora a una serie de valores grupos. Tenemos el valor de armonía, el arraigo, la jerarquía, el igualitarismo, la autonomía y la competencia. Y especialmente en estos dos últimos valores, que Liña, Serrano y Romero en 2013, los asocia con la pertenencia de un entorno favorable para el emprendimiento sostenible, pues la autonomía direcciona a las personas a preocuparse por sus necesidades y competencias en la búsqueda del perfeccionamiento. Ahora, con respecto a la cultura regional, identificamos nuevamente los factores de valoración del emprendedor y círculo de apoyo familiar. El primero se refiere a que el emprendimiento se da cuando hay una cultura que valore positivamente las cualidades de ser emprendedor, ya que el proceso de desarrollo económico es responsabilidad de todos los integrantes de una comunidad y deben integrarse a través de una cultura energética, competitiva y orientada al trabajo. En el caso ecuatoriano vemos que investigaciones como las de Ruiz Iglesias en 2021 y Villavide en 2017 determinan que una robusta cultura emprendedora se vincula con el desarrollo de un ecosistema que origina fortalecimiento económico. Y respecto al círculo de apoyo familiar, podemos incorporar el círculo de apoyo familiar como un factor que responde a un ambiente de soporte moral y soporte financiero. Es decir, la familia en la mayoría de los casos sirve de accionistas para el emprendedor. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, este mismo juega un rol crucial para la mayoría de las pymes, de las cuales autores como Delgado Chávez en 2018 señalan que el 77% de la masa empresarial hasta el 2013 eran familias, siendo además que de acuerdo a Cordero en 2011, el componente de la tradición familiar es un elemento que ejerce un rol de compás de acción sobre el emprendedor. ¿Qué decisión irá a tomar en su vida? No. Continuemos ahora con los elementos de emprendimiento y aquí identificamos el punto de motivación y el punto de perfil empresarial. En la motivación tenemos los factores de emprendimiento, aprovechamiento de la oportunidad, innovación creativa y necesidades insatisfechas. Hablando rápidamente de cada uno, decimos que el aprovechamiento de la oportunidad se refiere a las empresas que más sobreviven, son aquellas que fueron creadas por una oportunidad, que en contraposición a la necesidad, otro tipo de negocios, responde estos a una verdadera demanda. En Ecuador, sin embargo, tenemos que esto no es así. De acuerdo a Maya en 2016, la mayoría de empresas son creadas por una necesidad, mientras que solo el 22,7% por una oportunidad. Con respecto a la innovación creativa, vemos que toda empresa, para resultar atractiva y sobrevivir, necesita ofrecer un valor agregado. Y para ello, tiene que usar su conocimiento, su creatividad y tecnologías avanzadas. En este sentido, el factor de innovación creativa, de acuerdo a Amit y Otmat en 2019, juega un papel de mediador
entre las relaciones de las redes empresariales y el rendimiento. En la región ecuatoriana, vemos que Moreira, en 2018, encuentra que a pesar de las iniciativas para promover el emprendimiento innovador, los efectos de estas no se han llegado a consolidar por las limitaciones de conocimiento, formas de creditabilidad y direccionamiento. Por otra parte, las necesidades insatisfechas hacen referencia a la pirámide de Maslow, que identifica en el individuo diferentes clases de necesidades. Sin ahondar mucho en esto, porque seguramente muchos ya la identificamos, decimos que el emprendimiento, o el empresario, perdón, se ve empujado a cumplir un deseo innato de superación, logro de objetivos, independencia y deseo de estabilidad y seguridad. En Ecuador tenemos hallazgos como los de Villalba en 2020, que indica que la mayoría de empresarios cimientan sus deseos de emprender en base a iniciativas de independencia laboral y familiar, así como una búsqueda de estabilidad económica. Después tenemos en el punto del perfil empresarial otros 3 factores de liderazgo empresarial, formación académica y habilidad y competencias. Las necesidades insatisfechas, por su parte, hacen referencia que el individuo, el liderazgo empresarial, habla del conjunto de rasgos, habilidades y comportamientos entre la interacción del líder y seguidor. Así, por ejemplo, Salazar en 2021 identifica al menos 8 estilos de liderazgo. Sin embargo, para no hablar de cada uno de estos, decimos que de acuerdo a autores como Palma, Ceballos y Cecilia, a nivel Latinoamérica, los que más se relacionan con un desempeño eficiente en la actividad empresarial son el liderazgo transformacional y transaccional. En el caso ecuatoriano, estudios como los de Izuela en 2020 dan cuenta más de la presencia de un liderazgo autocrático, el cual está más centrado en la toma de decisiones de forma independiente al grupo. Y por parte de la formación académica, tenemos que este factor, según Arango en 2017, destaca que la educación no debe ser confundida como debe ser tomada como un mejoramiento de habilidades de gestión y la elevación de la supervivencia del emprendimiento, en consecuencia de la sostenibilidad. Entonces, para ello, Andrea en 2018, que estudia el fenómeno en el territorio nacional, destaca que la educación formal en las personas normalmente fortalece su autoconfianza y deseos de aprender. Sin embargo, vemos que de acuerdo a estudios como los de Feijóo, la mayoría de los emprendimientos orenses solamente llegan a una educación de segundo nivel. Y respecto a las habilidades y competencias, que bueno, ya la familiarizamos mucho más, nos habla de las destrezas y conocimientos del individuo, resultado más del desarrollo de aptitudes por la experiencia y el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, Roballo en 2009 profundiza al respecto de este elemento, que en Ecuador educarse no es lo mismo asistir a instituciones de educación, pues normalmente estas no generan capacidades, habilidades o aptitudes. De ahí que normalmente la mayoría de emprendimientos en la región son de no universitarios con más experiencia en los negocios. Entonces, por último, pasamos a identificar los factores de sostenibilidad en el que tenemos los elementos humanos, los elementos económicos y ambientales. Entonces, repasando rápidamente por cada uno de estos, el capital humano, por su parte, hace referencia a la inversión que la empresa asigna en el recurso humano, enfocado más bien en el crecimiento organizacional por capacitaciones y formación. Entonces, tenemos aquí trabajos como los de Oyavilde, nuevamente, que encuentra que el emprendedor ecuatoriano no encuentra difícil encontrar encontrar empleados, sino el hecho de capacitarlos. Por respecto a la planificación basada en resultados, esta gira en torno a lo que establece Sepúlveda y Gutiérrez en 2016, que es más enfocado en aumentar la tasa de supervivencia empresarial, siendo este un factor clave de éxito según la mayoría de empresarios experimentados, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente trabajos como los de Chirinos en 2019 y Remedios en 2021, que reconocen que a nivel latinoamericano la planificación como una herramienta de gestión que ayuda a disminuir costos y aumentar beneficios, pero que no, sin embargo, no es aplicada correctamente por la mayoría de empresarios ecuatorianos, precisamente por su limitada escolaridad. Tenemos ahora los elementos económicos que identifica al clima económico y la estructura financiera de la empresa. En relación al clima económico existe una relación entre desarrollo económico y un mayor emprendimiento. Es así que el aumento de uno suele conllevar normalmente el aumento del otro. Aquí, su efecto a nivel nacional sufre disparidades de opiniones, ya que tenemos, por ejemplo, autores como Moreira en 2018 que determinan que este tiene un resultado positivo sobre la sostenibilidad. Pero, por ejemplo, para otros autores como Paredes,
este es negativo. Aquí lo más acertado sería afirmar que la influencia de este sobre la sostenibilidad empresarial dependerá del nivel de elasticidad, perdón, el cual significa la razón en la que uno se ve afectado por otro, el cual es influenciado a su vez por el nivel de mortalidad empresarial, el crecimiento del mercado, los incentivos de inversión, entre otros. Y tenemos la estructura financiera de la empresa que hace referencia a los medios de financiación de la misma, pues aquellas que tienen una mayor cantidad de fondos propios normalmente logran extender su existencia, mientras que las financiadas con pasivos a corto plazo lo acortan. En este aspecto, por ejemplo, tenemos ahora a Borja y Carvajal en 2020, que señalan que la estructura financiera de la empresa es uno de los pilares del modelo empresarial sostenible, siempre que el emprendedor, ojo, determine las fuentes más convenientes, que para la mayoría de las empresas ecuatorianas son de hecho los fondos propios. Tenemos ahora, por último, los elementos ambientales que reconocen la condición climática y la gestión de recursos ambientales. La condición climática, por su parte, habla de las afectaciones humanas y naturales que responden al progresivo calentamiento climático y alteraciones climáticas que afectan las áreas productivas de la zona. Y este es un elemento que, de acuerdo a Vega, Milla y Bejarano, en 2020, es especialmente problemático en economías de producción primaria, como en Ecuador. Un gran análisis de esto lo realiza, por ejemplo, el Elberrit en 2015, que determina que el sector agrícola ecuatoriano depende de adecuadas medidas de adaptación al cambio climático, pues normalmente se espera un aumento de la temperatura y precipitaciones que afecten de forma negativa al emprendimiento. Y por último tenemos la gestión de recursos ambientales, que habla básicamente de todas aquellas políticas y estrategias de protección medioambiental y administración de desperdicios establecidas por los organismos de control y que deben de ser aplicadas por las empresas. En este punto, Vicente y Jaramillo en 2020 profundizan que las empresas ecuatorianas, aunque afectadas positivamente por su ahorro de luz, por su ahorro de agua, se ven negativamente afectadas aún por su consumo energético, pues aún la mayoría de emprendimientos no cumple con las normas establecidas. Entonces, con esto terminamos nuestras conclusiones. Teniendo en cuenta que el presente trabajo fue una revisión literaria sobre los factores que afectan a los emprendimientos sostenibles en la provincia del Oro, llegamos a las siguientes conclusiones. Con respecto a los elementos sociales, vemos que el Estado mantiene una amplia variedad de iniciativas de apoyo empresarial que fomentan la innovación, al mismo tiempo que el efecto que la banca tiene como institución financiera facilita la obtención de recursos. Sin embargo, la reducida libertad económica, la presencia de altos niveles de corrupción y burocracia afectan de manera respectiva lo que son las oportunidades para emprender, el funcionamiento óptimo de las estructuras de control y la disponibilidad de recursos. Por otra parte, los elementos culturales, se logra establecer que factores como la cultura de apoyo familiar, un criterio popular que favorece el espíritu empresarial y la presencia de entornos que propician valores de autonomía, competencia, seguridad y universalismo, mantienen un efecto positivo a razón de un emprendimiento sostenible, mientras que el factor de una pobre cultura ahorrativa que no postergue el valor actual por la inversión futura es el único elemento que genera un impacto negativo. Con respecto a los elementos del emprendimiento, tenemos que estos se ven afectados positivamente por aspectos como un perfil con una amplia gama de habilidades adquiridas, así como una motivación impulsada por necesidades de autorrealización, mientras que el efecto contrario se ve influenciado por una motivación impulsada por la necesidad, la falta de innovación y un bajo nivel de formación académica. Finalmente, con respecto a los factores de sostenibilidad, encontramos que elementos del recurso humano, como es la dificultad del empresario a capacitar su personal y la carente aplicación de lo que son las herramientas de planificación, elementos económicos, como el empobrecido clima económico fuertemente afectado por lo que es la pandemia, y elementos ambientales como la temperatura y las precipitaciones hacen que la obtención de la sostenibilidad sobre los emprendimientos orenses sea más difícil de alcanzar. Para ello, el único factor que influye de manera positiva
es que la mayoría de negocios en la región favorece el uso de fondos propios y no endeudamiento a corto plazo.